Si la evidencia es innegable en torno a la aparición de ovnis en nuestro planeta, como lo hemos visto en los minutos anteriores y como lo seguiremos viendo a lo largo del programa, ¿por qué entonces no es del todo convincente? ¿Qué está sucediendo con los servicios militares, probablemente, de las grandes potencias? Mario Segarra, buenas noches. Buenas noches, Abraham. Tengo entendido que eres director de estudios del IPRI. Sí, director del área educativa del Instituto. Y conoces muy de cerca este tema del ocultamiento de la información. Háblanos un poco. Sí, cómo no, Abraham. Bueno, en el caso del ocultamiento de la información, todo parte de los Estados Unidos. Ustedes saben que ahí, por la cantidad de avistamientos que se produjo a partir de 1947 en la mayoría de los estados de la Unión, y para tranquilizar al público norteamericano, el gobierno crea una serie de comisiones de investigación OVNI. La primera se llamó Proyecto Signo y, curiosamente, una de sus conclusiones primarias fue decir de que los OVNIs aparentemente podían ser de origen extraterrestre. Esta primera conclusión fue rechazada y se creó a su vez una segunda comisión que se llamó Proyecto Gruch o Proyecto Aversión. Este proyecto, digamos, a pesar de que fue creado para contradecir lo de la primera, llegaron a la conclusión de que había siempre un 2 a 5% de casos inexplicados, descartando todo tipo de fenómenos naturales. Y el tercer proyecto que siguió a su vez fue el famoso Proyecto Libro Azul, del que tú ya creo has comentado un poco antes. El Proyecto Libro Azul cubrió sí la mayoría de los estados de la Unión, incluso países fuera de Estados Unidos, incluso Sudamérica, algunos casos. Y también llegó a una conclusión de que un 5 a 7% de casos totalmente no se podían explicar, descartando fenómenos naturales, meteoros, rayos o reflejos atmosféricos, ¿no? Existe, Mario, entonces una doble política. Por un lado, probablemente la información que tienen ellos ocultarla, y por otro lado, tendrían estas personas que se dedican a estas actividades el objetivo de las evidencias que se vuelven públicas, negarlas. Claro, o sea, hay, digamos, muchos años después, ya en la década del 80, y con ocasión de la liberación de documentos por parte del gobierno americano, con el Acta de la Libertad de Información, se reveló de que había comisiones secretas, o sea, proyectos ultra secretos que no eran mostrados a la opinión pública. Esos proyectos Signo, Gruch, Libro Azul y Proyecto Colorado fueron hechos solamente para tranquilizar a la opinión pública, pero por detrás se hacía una investigación muy en serio del fenómeno OVNI. Acá hemos traído copias de muchos de estos documentos donde aparece efectivamente, por ejemplo, este es un telegrama del Departamento de los Estados Unidos, Departamento de Defensa. Departamento de Defensa, donde aparece Proyecto Moondust, ¿no? Y hay una serie de documentos que se han liberado ahora, como dice Mario, por el acta de liberación. Se evidencia una política de Estado aparece en torno al ocultamiento o a la negación. Efectivamente, con los sellos oficiales de la Fuerza Aérea, de Inteligencia Naval. O sea, ahora está a disposición de cualquier persona que los quiera leer en la página de la FBI, en la página de la CIA. Ahí están los documentos que evidencian que estos proyectos existieron. En la Internet. Exacto. Y una cosita más, Abraham, y lo increíble de estos documentos recientes es que se habla ahí ya de cuerpos extraterrestres recuperados, del análisis biológico de esos cuerpos, incluso de las naves extraterrestres, incluso tratar de estudiar la reingeniería, un feedback, a partir del modelo, retroalimentación, volver a reconstruir y probarlo. Incluso se nombra lugares como el Área 51, donde es un lugar que aparentemente, según muchos testigos que han filmado incluso ovnis sobre esa área, y los testigos que han estado trabajando dentro de ese lugar y han escapado, han manifestado de que se prueban dentro de ese lugar naves extraterrestres. Así es. Uno de los casos es del físico Bob Lazar, que de ser físico y trabajar en el proyecto de recuperación de naves Snowbird, se ha vuelto ufólogo, está defendiendo ahora el fenómeno, ¿no? El fenómeno lo está defendiendo y está dando conferencias sobre esto, hablando de lo que él hacía en el Área 51 altamente secreta, y el gobierno trató de negar que este sujeto había trabajado alguna vez. Sin embargo, se han liberado documentos, como este, por ejemplo, en que sí se evidencia que Bob Lazar trabajó efectivamente para inteligencia de Estados Unidos, United States Department of Naval Intelligence. Inteligencia Naval del Departamento donde efectivamente sí trabajó en este proyecto secreto. Y es justamente también de donde viene aparentemente un último video, lo último que se ha presentado sobre una posible entidad extraterrestre siendo interrogada en esta base Área 51. Yo los quiero invitar porque precisamente en torno a actividades militares
con los ovnis mientras unas Fuerzas Armadas tratan de ocultar. Miren lo que sucede en pleno desfile militar, en plena parada militar, cuando una revista aérea que reúne a una buena parte de las aeronaves, tanto de los aviones como de los helicópteros de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, sobrevuelan la Ciudad de México. Miren ustedes lo que pasa en el siguiente video. México, 1991. Vicente Sánchez llevó su videocámara al desfile del Día de la Independencia de la Ciudad de México y captó algo totalmente inesperado en su película. En esta extraña secuencia, un ovni parece flotar delante del escuadrón de jets militares en plena maniobra. Siguiendo la huella de los aviones, repentinamente me di cuenta del extraño objeto en el cielo. No sabía qué era, así que dejé pasar a los aviones. Mientras Sánchez continúa enfocando el ovni, el objeto parece acercarse a la cámara y de pronto sucede algo inexplicable. Cuando el objeto estaba justo cerca de mí, la cámara se apagó. Es muy raro que la batería se haya agotado tan rápidamente porque el ocular de la cámara mostraba que estaba cargada. Lo que le sucedió al sistema eléctrico de la cámara de Sánchez claramente coincide con los informes de los pilotos que se encontraron con los ovni mientras estaban en vuelo. El sistema eléctrico de muchos de estos aviones se apagaron misteriosamente. Los militares mexicanos no han dado a conocer la forma en que sus aviones respondieron al encuentro cercano que grabó Sánchez. Pero los testigos vieron 5 aviones que rompieron la formación para perseguir al ovni. Ciudad de México, 1993. En el mismo desfile militar, un segundo fotógrafo amateur registró otro misterioso aparato volador. En esta asombrosa película, podemos ver un presunto ovni que vuela hacia la derecha a través de un escuadrón de helicópteros. Grandes expertos que estudiaron este film han concluido que la película no está trucada y que el aparato tiene 1, 2 o 3 metros de diámetro. Sea lo que sea, parece volar peligrosamente cerca de las aspas, a veces delante, a veces detrás. Nuevamente, las autoridades mexicanas rehusaron hacer comentario alguno sobre el suceso. Rosmarie, difícil de negar esta evidencia. Completamente. Es a vista y paciencia de todo el mundo. Todos estaban ahí y lo vieron. Inclusive las Fuerzas Aéreas de México. Otro caso famoso en México es uno que se suscitó en 1991, un eclipse de sol sobre México. Sí, a raíz de ese eclipse solar se dieron muchísimos avistamientos. Desató una oleada tremenda, ¿no? En donde uno de los casos quizás más famosos es el ovni de Tepoztlán, ¿no? Que pertenece a la característica de los llamados ovnis biológicos, que cuando son sometidos al espectro reaccionan como si fuesen una célula viva y no un artefacto metálico. Estamos hablando entonces de una mixtura entre máquina y forma de vida. Efectivamente, y parece ser una tecnología de ciencia ficción, pero no lo es. Hace poco el director de la NASA, el doctor Baldwin, anunció que la NASA va a comenzar a investigar en este tipo de tecnología exactamente objetos biológicos mezclados con máquinas. Suena esto increíble. A ciencia ficción. Vamos con el video mexicano que se registró el día del eclipse en 1991. Sin lugar a duda, el despliegue más extraordinario de ovni tomados en video sucedió en México. Una enorme cantidad de testigos oculares, junto con sus filmaciones, dan cuenta de que la actividad ovni ha traspasado las fronteras estadounidenses y parece una verdadera invasión. Todo comenzó durante el eclipse de sol de 1991, cuando cientos de cámaras de video apuntaban hacia los cielos. Estas sorprendentes imágenes fueron tomadas durante el eclipse por Guillermo Arregui, un ejecutivo de un canal de televisión. Aquí queda documentado un estremecedor objeto metálico con forma de plato que encandiló de inmediato a Jamie Maussan, uno de los periodistas más respetados de México. Un escéptico absoluto en lo que a extraterrestres se refiere, se disponía a filmar el eclipse. Pero cuando elevó su cámara, la esfera metálica y brillante que flotaba sobre su cabeza lo atrajo. Extraños ovni parecen flotar al mismo tiempo en diferentes videos, en 4 ciudades diferentes, que se encuentran a kilómetros de distancia. ¿Pudo haberse tratado de globos o estrellas? Así como naves espaciales llegan a nuestro planeta, nuestros astronautas y nuestras naves también han visitado otros mundos y allí se ha registrado más de una sorpresa, Mario.
Hay un incidente en torno a un satélite ruso visitando Marte. Efectivamente, Abraham. Este caso ocurre el 31 de marzo de 1989 en la ex Unión Soviética. Se lanza una sonda llamada Phobos 2 hacia el planeta Marte que tenía dos objetivos. Uno, rodear el planeta Marte y hacer una cartografía total del mismo. Y el segundo objetivo de la misión era fotografiar y estudiar también la Luna, el satélite natural Phobos. Al llegar al planeta, lo que comienzan a emitir los videos que venían del satélite era la presencia de una sombra que tenía más o menos 25 kilómetros de longitud y tenía forma de un tubo alargado. Entonces, extrañados, los técnicos de la estación Baikonur de la ex Unión Soviética mandan la orden al aparato para que gire sobre sí mismo y voltee hacia el lugar donde estaba el supuesto aparato y poder fotografiarlo con más detalle. Y llega un momento en que al hacer el giro, llega a tomar una sola foto de la Luna Phobos y el aparato detrás de la Luna Phobos, y en ese momento se pierde la comunicación en forma total. Ya no volvieron a comunicarse más con la sonda. Bueno, Mario, invitamos a nuestros amigos televidentes a ver el siguiente informe sobre lo que le sucedió a la sonda Phobos. El 27 de marzo de 1989, los controladores de vuelo perdieron contacto con la pequeña sonda a más de 180 millones de kilómetros de distancia. Phobos se encontraba en órbita en torno a Marte cuando desapareció. De acuerdo a la versión oficial, la nave se habría perdido al voltearse para fotografiar a la Luna Phobos. Aparentemente, no pudo volver a reorientarse y se perdió. Para los controladores del Centro Espacial de la ex Unión Soviética, era incomprensible que la sonda espacial Phobos hubiera desaparecido. Después de realizar unas cuantas órbitas a Marte y de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan tomado del planeta rojo, inexplicablemente había dejado de transmitir. Un proyecto multinacional que comprometía seriamente la capacidad de los científicos soviéticos ante el mundo había terminado en un fracaso inexplicable, especialmente después de las fotografías que había enviado. En ellas se había observado una gran sombra que se proyectaba sobre la superficie marciana, una sombra de 27 o 28 kilómetros. Era como si un objeto de grandes dimensiones hubiese estado detrás de la sonda, es decir, entre la sonda y el Sol, y que su sombra se proyectara sobre la superficie. La sombra había sido fotografiada por las dos cámaras dispuestas en la nave, la de espectro infrarrojo y la de espectro normal, en dos ocasiones, con 8 horas de diferencia. Después de tomar la última fotografía de la Luna Phobos, donde parecía estar situado el objeto que proyectaba la sombra, Phobos 2 simplemente desapareció. Aunque no tenía ninguna explicación ante la desaparición de la sonda Phobos 2, los científicos soviéticos se negaban a considerar otra posibilidad, es decir, la posibilidad de que la sonda hubiese sido secuestrada o destruida por inteligencias ajenas a nuestro planeta, especialmente cuando tantas naciones habían participado económicamente en un proyecto que debería de haber producido un gran número de datos alrededor de Marte, especialmente de la luna marciana, Phobos, una luna de aproximadamente 37 kilómetros de diámetro, con una órbita retrógrada, es decir, en sentido inverso al de la mayoría de los satélites naturales del sistema solar. Phobos, que para muchos simula una patata en el espacio, describe una órbita muy irregular, acercándose y alejándose de Marte. A algunos astrónomos los hace pensar que en realidad es un satélite hueco. Otros consideran que en realidad se trata de un satélite artificial utilizado por algún tipo de inteligencia. Phobos había atraído la atención de los investigadores soviéticos. Después de realizar un mapeo sobre Marte, especialmente de la región de Sidonia, la nave Phobos 2 debería de posarse sobre Phobos para realizar diversos análisis del extraño satélite. Sin embargo, solo algunos días después de entrar en órbita alrededor del planeta,
desapareció, impidiendo el desarrollo y conclusión de la misión. El 27 de marzo de 1989 fue declarada oficialmente perdida. Algo le había pasado. Algo muy extraño le había sucedido a la Phobos 2, a más de 1.800.000 kilómetros de la Tierra. La nave gemela Phobos 1 también se perdió en su viaje a Marte. Esto había ocurrido el 1 de septiembre de 1988. Aparentemente por una falla en las transmisiones, los científicos habrían sacado de ruta a la nave y ésta se había perdido en el espacio. Los extraños eventos ocurridos a la misión Phobos permanecerían sin llamar la atención de los científicos occidentales hasta que una cosmonauta, Marina Popovich, dio a conocer la última fotografía obtenida por la sonda Phobos 2 antes de desaparecer. Una fotografía oficial de la Agencia Espacial Rusa. En los primeros días de diciembre de 1991, presentó esta evidencia que muestra a un gran objeto de casi 30 kilómetros de extensión, muy cerca de la luna Phobos. A pesar del valor de esta prueba, el público de muchos lugares del mundo continúa sin conocerla. El doctor James Harder, un reconocido investigador de los Estados Unidos, nos comenta. I think it's important because if it's not a hoax, and I don't think it is a hoax because it came from the highest people in the Soviet Space Agency who gave it to Marina. It doesn't look like it's anything that could be a transmission error or an error in the photographic technique. And if it's not a hoax and it's not a mistake, it's definitely unknown and definitely unexplained. La evidencia que presenta en sus manos se convierte en una evidencia innegable. Coincide perfectamente con la sombra de más de 25 kilómetros que fue fotografiada por la sonda antes de desaparecer. Se piensa que en ese momento los controladores viraron los lentes de la Phobos para tratar de ver qué era el objeto que proyectaba esas sombras. Aparentemente, después de tomar la última fotografía directamente de la luna Phobos, desapareció. La fotografía es oficial. Sin embargo, la Agencia Espacial Rusa no ha emitido ningún comentario al respecto. Lo que sí es un hecho, desde el mismo 27 de marzo de 1989, es que la última fotografía de la sonda habría sido sobre su objetivo especial, la luna Phobos, y que después de haberse virado nuevamente hacia Marte, habría desaparecido. Aunque muchos de nosotros probablemente no hayamos visto hasta ahora un ovni, es increíblemente cerca lo que hemos estado de poder hacerlo. En el siguiente bloque vamos a tener a testigos presenciales de avistamientos de ovnis en el suelo peruano. Volvemos. Sin importar su tamaño o velocidad, todo vuelo que use del espacio aéreo peruano es controlado por un sofisticado sistema radar que registra e identifica cada nave en los cielos peruanos. Desde el centro de control del aeropuerto Jorge Chávez se detecta la altura, la dirección, la velocidad y hasta el tamaño de cada aeronave. El que se usa aquí es uno de los radares más modernos en Latinoamérica. Orlando Tataje es tal vez el radarista más experimentado en el Perú y uno de los más veteranos. Tiene el carnet número 05 de Corpac. Desde hace 35 años es el responsable de administrar la información de los vuelos que llegan y salen del aeropuerto internacional. De estos 35 años, lo ocurrido en el verano del 81 en un vuelo de la desaparecida Fawcett es la experiencia que Tataje recuerda con mayor lucidez. El piloto nos informó que venía avistando luces, venía procedente del norte, me acuerdo de Trujillo. Cuando un piloto observa luces, algo, lo primero que hace es preguntar al centro de control si tiene alguna información de tránsito. Nosotros le dijimos que no teníamos, justo estaba solo, venía volando solo. Entonces nos dijo que tenía luces. Como se encontraba todavía a una distancia lejana que no capta todavía el radar, nosotros dijimos que no teníamos información de tránsito.
pero ya cuando ha estado dentro de la cobertura radar, nosotros vimos así unos ecos que se movían hacia arriba. Y eso prácticamente con la información que nos daba el piloto pudimos observar, nosotros también hemos observado, ¿no? 18 años después, Tataje no ha logrado descifrar lo que ocurrió esa noche. Por su experiencia, asegura que esos 6 puntos extraños en el radar no podían tratarse de aeronaves convencionales. Tuvieron un desplazamiento muy rápido, era un grupo, más o menos 5, 6 de estos ecos que se desplazaban a una velocidad superior a la que se desplaza una aeronave. Una aeronave tiene un desplazamiento más lento. Estos tenían un movimiento muy rápido y tenían consistencia. Esto ya no era cosa de ecos que no... ¿Usted cree que eran naves? Digamos, una persona con la experiencia que usted tiene, ¿qué se comenta en ese momento? ¿Cuál es la conversación que uno tiene con el piloto, con el compañero de al costado? Bueno, lo que se puede pensar es que lo que venía comentándose en los periódicos, me acuerdo en ese tiempo que aparecían ovnis, nosotros no podemos sinceramente certificar, ¿no? Pero sí podemos más o menos pensar que era así ecos no identificados. Lo que sea que haya visto Tataje en el radar en esa oportunidad, no solo sembró la duda entre los operadores del Centro de Control Aéreo, el operador meteorológico, a más de 1 kilómetro de distancia y con equipos independientes, observó en su monitor el mismo fenómeno, luces que no eran habituales y que quedaron sin explicar. Que había algo ahí, ¿no? Lógico, no era solamente una forma objetiva de nosotros de pensar que estábamos viendo algo que no, sino el piloto ya corroboró y prácticamente ayudó a que nosotros pudiéramos certificar que estábamos viendo algo que no era normal, ¿no? Al igual que este incidente, todo lo que ocurre, habitual o no, es apuntado en un registro de ocurrencias. Ese documento oficial y reservado registra el 12 de febrero de este año un fenómeno similar en un vuelo militar. El vuelo FAB 384, que venía de Chiclayo a Lima, informa de tráfico desconocido a la vista. Luego de la comunicación, las luces desaparecen, pero el avión sigue registrando una nave en el radar. Mientras eso ocurría, en el centro de control también avistaban un objeto extraño en el radar. Después de haber hecho varios desplazamientos, hicieron varios desplazamientos en las inmediaciones del aeropuerto, como digo, lo hemos visto, desapareció. Pero hicieron unos desplazamientos muy rápidos, ¿sabes? Superiores a lo que hace el avión más veloz que pueda existir. La impresión que me quedó a mí y a todos mis compañeros que lo más especulativo del momento, ¿no? Pensar que eran objetos no identificados que estaban próximos a ese vuelo. Para Orlando Tataje, estas experiencias no son evidencias de la presencia de naves extraterrestres. Si estas en verdad existen, es una duda que por ahora este veterano radarista no quiere explicar por él mismo. Pero ya sea por curiosidad o por la naturaleza de su oficio, seguirá atento al cielo peruano y a todo lo que vuele por él. Casi paralelamente en el tiempo, mientras esta crónica que relataba Miguel Segarra sobre este contacto entre un vuelo de la Fuerza Aérea y estas luces en la costa central del Perú, este avistamiento que también fue registrado en las pantallas de radar del aeropuerto, en nuestra ciudad capital se han registrado también ocasionales apariciones de estas misteriosas luces. Max Bravo, a quien le damos la bienvenida y nos acompaña esta noche, es un caballero que precisamente las ha registrado en una cámara de video. ¿Es así, Max? Así es, Abraham. Agradezco la gentileza de América Televisión y tu persona. Efectivamente, los videos los empecé a filmar a partir del 11 del mes de febrero y a partir de ese día, prácticamente ininterrumpidamente, por 3 meses consecutivamente se dieron estos casos de avistamiento de ovni. Estos avistamientos a los que tú haces alusión, sí, tenían lugar a una hora fija durante el día, es decir, vamos a ver, tenemos ahí las imágenes. Sí, ¿qué cosa es lo que estamos viendo ahí? ¿Se parece un avión? Eso es un rombo, es un objeto que es como un rombo, y este video ha sido justamente filmado por las cámaras de un canal
televisión y comentado por Sixto Paz. O sea, hay una gran coincidencia. Pero esa luz, perdóname que te interrumpa, sí. Esa luz que tiene un pulseo, digamos, regular, ¿no es la que corresponde a un avión? El avión, mejor dicho, todo avión tiene un ruido característico de los motores y las luces de ambas alas, que son roja y verde. Ahí tú ves que es como un rombo y las características no difieren a un avión. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo dos objetos y el objeto rojo que está a la izquierda estuvo abajo y le ganó prácticamente al otro. Eso en la vida va a ocurrir en el Jorge Chávez, ¿no? Donde la seguridad debe primar. Todas estas imágenes obtenidas desde tu departamento en San Miguel. Así es, así es. Este es, por ejemplo, un objeto que no sigue una dirección específica, sino que está bajando en oblicuo y tú ves que como que se asomara y después se va a la izquierda en forma horizontal. O sea que da que pensar que fuera un avión, ¿no? Esta imagen ya no vuelve a aparecer, se pierde. No, no se pierde. Eso es un avión, como vas a ver después, sigue su ruta, pero este objeto está prácticamente volviendo suspendido, digamos. Así es. Y estos objetos bajaban en forma vertical. Son imágenes obtenidas, como vemos en pantalla, a las 6:34 de la tarde, es decir, justo algunos minutos antes del crepúsculo. Esto es el verano. Ahí, como vemos, este objeto emite tanto destello, es tan luminoso y baja tan lentamente que en realidad un avión se caería. Esa es la línea de mira que va desde tu departamento hacia, digamos, la trayectoria de aterrizaje de un avión en Jorge Chávez. Está directamente mirando al mar de Ventanilla. O sea que probablemente podría ser, digamos, uno podría pensar que podría también tratarse de una nave aterrizando en el aeropuerto. ¿Qué cosa haría, perdóname que te interrumpa, que lo que yo estoy diciendo no sea cierto? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esa luz y un avión? La diferencia es que un avión no tiene ese destello y un avión no demora tanto en descender. Ahora, este artefacto, como tú ves, es muy luminoso y tiene características prácticamente como si fuera un sándwich, ¿no? Es algo rectangular. Este objeto también ha sido comentado por el doctor Segarra Torres en una ocasión en el Canal 2. Ahí lo vemos descender ligeramente. Está prácticamente como levitando, ¿no? Pero hay una trayectoria, digamos, regular de descenso, ¿no? Ahora va a ser cubierto por la estructura del edificio. Pero va a volver a salir. O sea, generalmente un avión, cuando desciende, ya no se le ve en la fachada del edificio, sigue su ruta y aterriza. Ahí tú ves que nuevamente aparece el objeto como si estuviera descendiendo. ¿Qué pasa? Te voy a interrumpir. ¿Qué pasa si este objeto está haciendo un giro para aterrizar en Jorge Chávez y en un momento lo tienes a la izquierda del edificio? Cuando va descendiendo pasa detrás de la estructura y finalmente tiene la aproximación final, tiene unos reflectores muy poderosos y aquí lo vemos ya aterrizando. Bueno, en un año que tengo viviendo en ese departamento, Abraham, te imaginarás que yo ya tengo cierta familiarización con los aviones que descienden. Entonces, yo no me hubiera tomado la molestia de tomar mi cámara. ¿Qué tenemos ahí? Ese es un avión, justamente. Ese es un avión. Y está ascendiendo, está despegando, ¿no? Pero perdón, Rosmarie, ahí sí se ve un avión despegando, que el avión cuando despega está mucho más cerca que un avión que viene en una aproximación final en una pista que tiene 3 kilómetros de largo y que está descendiendo. Por supuesto, pero si observa la disposición de las luces, es sensiblemente distinto a lo que hemos estado viendo. Ya el avión tiene las dos luces principales, muy grandes, muy nítidas y decentes, y son muy pequeñitas las que están a los lados. En muchos de los casos de lo que ha grabado Max, tiene más de 2 luces potentes, llega hasta 4, 6 incluso luces, y incluso hay algunos en que tiene solamente una luz. Entonces, podría ser que en algunas de las tomas fuesen aviones, pero definitivamente no todos. No todo lo que ha filmado Max serían aviones, porque hay tomas muy raras, muy peculiares, ¿no? Como te digo, de una sola luz, de 6, 8 luces, esos modelos no existen acá en Perú, ¿no? No existen. Perdón, Rosmarie, además estos objetos no solamente han descendido por el lado del aeropuerto, sino también tengo filmaciones donde están pues
muy lentamente y han pasado cerca al edificio, no han hecho ruido alguno, tienen un comportamiento muy extraño para ser un avión, ¿no? Nuestras cámaras estuvieron precisamente en el departamento de Max y registraron las siguientes escenas desde el balcón a través del cual él hizo también sus propias grabaciones de video. No hemos encontrado ni antenas, ni faroles, ni ninguna otra estructura que tenga luces montadas sobre ella, la cual permitan una confusión. Y bueno, este video de Max Bravo, que gentilmente nos lo ha presentado esta noche, es otro testimonio también que quedará finalmente pues a criterio del público el reconocer o no que se trata de un objeto volador no identificado. Si me permites, Abraham, las últimas palabras. Yo agradezco sinceramente a Rosemary, que en todo momento apoyó estos videos, y estoy seguro de que mucha gente en este verano ha sido testigo de luces que no tenían explicación, y justamente a ellos se la dedico, y a don Carlos Paz García, que en paz descanse, y lo recuerdo bastante. Esto que dices tú es cierto, y desde que salió la promoción de este programa hasta este momento en el que está yendo al aire nos han llegado múltiples llamadas y testimonios de otros ciudadanos del Perú que también han tenido encuentros cercanos con objetos voladores no identificados. Y precisamente más adelante tendremos literalmente alucinantes testimonios sobre contactos entre peruanos y extraterrestres. Volvemos. Indudablemente que uno de los aspectos más controversiales que el público tiene acceso en el tema de los encuentros con objetos voladores no identificados es precisamente el contacto con sus eventuales tripulantes, es decir, ¿cómo llamarlos, Rosmarie? Los contactados. Los contactados, ¿correcto? Así es. Hubo un caso muy famoso al respecto, es el caso Adams. Así es. Jorge Adamski es el primer contactado moderno, ¿no?, del año 1946. Ahora, este fenómeno se presume ha ocurrido desde siempre, desde la antigüedad, solo que en la antigüedad le llamaban iluminados, profetas y qué sé yo. Ahora se utiliza un término moderno, y el caso de Adamski es muy interesante porque él comenzó vendiendo hot dogs en el Monte Palomar, y resultó que al último ha sido enterrado en Arlington, ¿no?, en el cementerio de héroes nacionales, porque acá tenemos, por ejemplo, una filmación de él, de los ovnis que él tomó con esa camarita, porque lo interesante de su caso es que además podía filmar, tomaba fotos. Esto parece una maqueta, podría ser una maqueta en forma de un cartón que es llevada frente a una... Los videos que ha tomado Adamski han sido analizados rigurosamente, y como les digo, lo interesante de su caso es que además contribuyó para dar información tecnológica a la NASA, es decir, los extraterrestres le comunicaban a él una serie de datos científicos y él lo daba a la NASA, y es presumible que esta sea la razón por la cual ahora está enterrado en el cementerio de héroes nacionales. Supuestamente él tuvo contacto, lo que se llama un contacto del tercer tipo. Del tercer y cuarto tipo. ¿Cuál es la diferencia entre el tercer y cuarto tipo? En el contacto tercer tipo uno ve salir a las personas de los ovnis, ¿no? Pero en el cuarto tipo uno establece comunicación con ellos, ¿no?, intercambio de información. Estamos acompañados también esta noche de Ricardo González, un compatriota nuestro que ha tenido la oportunidad precisamente de contactarse con seres de otros mundos. Ricardo, buenas noches, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Abraham. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en este campo. Bueno, todo se inició en el verano de 1988, en aquel entonces tenía 14 años. Y precisamente ese avistamiento en el año 88, que marcó de alguna manera mi vida, ocurrió a plena luz del día en el distrito San Miguel, donde curiosamente años más tarde se registró esta oleada de avistamientos ovni en Perú. 5 años más tarde de este avistamiento, que tuve la oportunidad de observar y que sabía muy bien que no se trataba de ningún avión ni ningún helicóptero. ¿Qué cosa viste? Vi un objeto con forma de una gota de agua, lo podría describir así. Se movía silenciosamente en dirección al mar y emitía una luminosidad tenue, pero lo suficiente contundente como para poder apreciarlo. Lo curioso de todo esto es que 5 años más tarde ya no solo eran presuntos avistamientos de ovnis, sino que empezaba a escuchar voces que me hablaban.
Yo sé muy bien que hay una línea muy delgada entre la imaginación y la realidad y que es muy difícil aceptar todo esto. Pero yo le pedí a la supuesta voz, aparentemente procedencia extraterrestre, que me diera una comprobación de que esto era verdad. Pero detállanos primeramente cómo eran estas voces que escuchabas, en qué momentos o en qué circunstancias las escuchabas. Generalmente cuando me hallaba como reflexionando, yo recuerdo que una de las primeras veces era cuando regresaba del instituto donde estudiaba marketing y estaba revisando mis apuntes de estadística, cualquier otra cosa, y escuchaba voces que me decían que no tuviera miedo, que eran seres de procedencia extraterrestre, que venían con buenas intenciones y que iban a empezar a contactar conmigo de una forma más directa. Yo pensé de que se me estaba, no sé, nublando la cabeza con todo esto, y le pedí a estos seres que me dieran una comprobación. Recuerdo que el año 93, a todo esto había pasado un proceso, me dieron la oportunidad de que subiera a la azotea de la casa. En aquel entonces vivía en Orrántia del Mar. Subí a la azotea, no subí solo, estuve acompañado de mis hermanos, y una luz que permanecía estática, una luminosidad de un color rojo y concentrada, que inicialmente pensé que podía tratarse de una antena, se acercó hasta formar una especie de banana brillante, toda roja, y se detuvo muy cerca a la casa. Mucha gente, muchos vecinos en el distrito apreciaron esta observación. Y nuevamente escuché las voces que me decían que no tuviera miedo, de que eran seres procedentes de Ganímedes, la luna de Júpiter, una vida que no es propia de ahí, sino que es artificial. Ellos son colonos de lo que nosotros denominamos constelación de Orión, ¿ya? Y que iban a tener contactos más directos conmigo, con otras personas que ya venían contactando desde hace bastantes años. ¿Quieres decir que estas formas de vida están actualmente ocupando Ganímedes? Así es. Hay que tener en cuenta ¿Tú sabes que las sondas enviadas por la NASA han fotografiado íntegramente Ganímedes y no se ha visto ninguna evidencia física de formas de vida? ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues aparentemente es así, sin embargo tenemos en cuenta que hay todo un encubrimiento de información. Y por otro lado, recientes estudios revelados ahora en la ex Unión Soviética por un científico demuestran que algunos satélites de Júpiter como Io, Calisto, Europa, entre otros, poseen estructuras como de domos o iglús y algunos canales de muchos kilómetros de longitud. Hay que tener en cuenta que también algunos estudios científicos de la NASA han demostrado de que Ganímedes tiene un comportamiento más de planeta que satélite por la magnetósfera que lo está rodeando. Y esto tiene una confirmación muy importante. No responde esto a mi pregunta o a mi comentario. Toda la superficie de Ganímedes ha sido repetidamente fotografiada. Hace 2 días, el viernes, han sido reveladas imágenes de la sonda Galileo sobre esta luna que mencionas, Io, y en ningún caso, te repito, en ningún caso hay formas de ciudades o estructuras que hayan sido aparentemente manufacturadas por seres inteligentes. Yo me preguntaría si es que la NASA observara estructuras extraterrestres en Ganímedes, si es que lo diera a conocer a la opinión pública abiertamente. Cuando Neil Armstrong estuvo en la Luna en el año 69, no imaginó que 30 años más tarde se iba a hablar de hielo en uno de sus polos. Yo creo que poco a poco se va a ir liberando información que nos va a demostrar que no estamos solos, y aunque parezca jalado los cabellos, dentro de nuestro sistema solar hay presencia extraterrestre, como lo ha habido en las misiones espaciales a la Luna, por ejemplo. Refirámonos nuevamente a tus contactos. ¿Qué cosa hablas o qué cosa te dicen los seres de otros mundos? Bueno, inicialmente nos citaban algunos lugares magnéticos del Perú, como lo es Chilca, un desierto que está a 60 kilómetros al sur de Lima y unos 15 a 20 kilómetros ingresando hacia las montañas. Fue precisamente en estos lugares, en la soledad, donde no hay mayores interferencias de personas curiosas, donde hemos tenido las experiencias de contacto. Este video precisamente que estamos apreciando es un video donde tú estás con algunos amigos o, qué sé yo, colegas tuyos en este tipo de contactos. Exactamente en este lugar, como pueden apreciar, solitario, Chilca ha sido elegido por varias razones. Uno, porque es un lugar con una energía especial, con un magnetismo particular. Otra razón es de que Chilca está ubicado en la trayectoria de las naves extraterrestres que se desplazan de base a base. Hay una base extraterrestre que se encontraría frente a las costas de Chilca, frente a la playa Las Brujas, Las Salinas, de Puerto Viejo y León Dormido. Y los pescadores han testimoniado luces que salen del mar, inexplicablemente. Nos estás diciendo entonces que a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, concretamente del Callao, debajo de la superficie del mar, ¿hay una base de ovnis? Pues no. ¿Y son estos ocupantes de estos ovnis los que estarían en contacto contigo? Lo que es curioso es de que cuando se registró la oleada en este verano, los pescadores en Chilca afirmaban de que veían luces extrañas que salían de las costas, Puerto Viejo, León Dormido, Chilca, y minutos más tarde se estaban filmando estos objetos en Pueblo Libre, Magdalena.
Yo conversaba con los pescadores porque ellos nos conocen, siempre vamos a Chilca y allí tenemos los contactos. Hemos visto no solo las naves en avistamientos programados previa cita y algunas ocasiones en compañía de periodistas, sino que también hemos tenido un contacto físico directo con estos tripulantes. ¿Cómo eran los seres de otros mundos? ¿Qué pasó cuando tú has estado en contacto con ellos? Claro, lo que más nos extrañó es que su apariencia era humanoide, lo cual aparentemente no tiene ningún tipo de respaldo científico. ¿Puedes describirlo? ¿Puedes describírselo al público? Claro, la persona que yo vi en las experiencias diferentes que hemos tenido, yo he tenido 3 contactos físicos directos con los tripulantes de estos objetos. En una ocasión, el 30 de agosto del año 97, precisamente en Chilca, donde mostramos la filmación, tuve contacto con un ser que medía casi 3 metros de altura. Su aspecto era humanoide y precisamente tengo un dibujo que recrea la apariencia del ser que yo vi, del ser que observé. Este ser, de unos 3 metros de altura, de aspecto humanoide, de hombros algo desproporcionados frente a un humano normal, estaba en un estado como de meditación, con las manos juntas y observaba, y se comunicaba telepáticamente. En aquella experiencia, este ser me invitaba a que subiese físicamente a una de sus naves, que permanecía como flotando unos 40 metros sobre el suelo, bajísimo. Pero no me animé a hacerlo porque no me sentía preparado. Para tener un contacto directo, quizá no sea tan difícil, pero mantenerlo es un poco más complicado, porque eso requiere una preparación. Lo que ellos dicen es que nosotros necesitamos romper un poco nuestros esquemas mentales. Hemos crecido creyendo de que estamos solos en el universo y estos seres están más cerca de lo que nosotros suponemos. Ahora, esto en el supuesto de que sea un solo grupo de personajes o de una sola procedencia aquellos que nos visiten, pero si el universo es tan grande y hay planetas por todos lados, es probable que vengan civilizaciones, por llamarlas de alguna manera, de un sector A y de un sector X, precisamente, que ni siquiera se conozcan entre ellos. Pues precisamente en el contacto ellos nos han dicho de que la Tierra viene siendo visitada por alrededor de 60 civilizaciones diferentes y todas con las más variadas intenciones. Hay seres que vienen con una intención científica de observar, recoger minerales, otros con una intención pacífica, como la experiencia que personalmente me ha tocado vivir, y un grupo de personas, porque es un grupo muy grande de personas que a nivel mundial afirmamos tener este tipo de encuentros. Y también, lamentablemente, existen algunos casos en que se producen las famosas abducciones, donde raptan unas personas con unos experimentos de naturaleza un poco dramática. Vamos a hablar sobre este último aspecto, pero antes yo quisiera comentarte lo siguiente, Rosmarie. Hemos visto hace algunos instantes un video donde aparentemente habrían 2 naves en el espacio en una actitud agresiva entre ellas. Y yo recuerdo que en una oportunidad tu hermano Sixto Paz ha mostrado algunas láminas donde se ha producido un combate entre naves de otros mundos en nuestro planeta. ¿Podrían haber civilizaciones que quieren atacarnos y otras que nos defienden simultáneamente? Podría ser esto. Ahora, podría ser también civilizaciones simplemente que están peleando afuera, quizás por tener prioridad a los recursos de la Tierra, ¿no? Eso el tiempo lo dirá. Los contactados lo que dicen es que la Tierra está protegida, pero solamente el tiempo puede mostrar si tienen razón o no, ¿no? Y cuáles son las intenciones reales de estos señores que se están enfrentando frente a nuestras narices, delante de nosotros, como lo hicieron hace tiempo en Nuremberg, en Basilea, que son los gráficos que tú has visto en un programa anterior, y lo han hecho cientos de años atrás en las famosas guerras de dioses y semidioses contados por todas las mitologías, ¿no? De todos los tiempos. Ricardo, ¿tú conoces el caso del matrimonio Hill? Así es. ¿No lo puedes comentar? Bueno, en los años 60 el matrimonio de Betty y Barney Hill tuvieron una especie de tiempo perdido. Ellos estaban transitando en una carretera, en el automóvil, y de pronto se percataron de que habían perdido bastante tiempo, y al hacer una hipnosis, le investigaron el caso, que se publicó en el libro Un viaje ininterrumpido, verificaron que habían estado supuestamente en el interior de una nave extraterrestre. En nuestro caso, esas experiencias de Missing Time o tiempo perdido, en algún momento se han registrado con lo que estos seres denominan el real tiempo del universo, diciendo de que estos seres no solo vienen de otros mundos, y es bueno que lo sepan las personas que están viendo el programa, sino que vendrían también o de dentro de la Tierra, en unas bases subterráneas, o de otros planos o dimensiones. Y es importante tenerlo en cuenta porque el fenómeno OVNI y el contacto extraterrestre es más complejo de lo que nosotros imaginamos. En el caso de nuestra experiencia de contacto, es bueno que se sepa de que estos seres, al menos con los que estamos contactados, no vienen con malas intenciones. Ellos dicen de que nuestra humanidad, nuestra Tierra, nuestro planeta se está transformando, y que nosotros debemos registrar una transformación personal, interior, para poder revertir el futuro, que podría ser negativo en algunos casos. Dicen de que todas las advertencias que hemos escuchado, tanto de las profecías, de los anuncios científicos, algunas veces un poco dramáticos, son tan solo un anuncio de cosas que podrían ocurrir, pero que nosotros podemos evitar. Es por ello que ellos nos vienen siguiendo hace mucho tiempo. No en vano, ya en la Segunda Guerra Mundial,
como lo mencionaba el IPRI, se han estado observando objetos sobrevolando las zonas de guerra, no porque estuvieran apoyando el acto bélico nuestro, sino porque están pendientes de que no nos destruyamos como civilización. Vamos a regresar con más de OVNIs, evidencia innegable, inmediatamente después de la pausa.